El día en que la nave de batalla de la Tierra llegó al sistema Cenari, la galaxia entera contuvo el aliento. La Unión Galáctica siempre había considerado a la humanidad como una especie menor, una raza periférica del sistema Sol que apenas tenía un asiento en la mesa interestelar. Para ellos, los humanos eran insignificantes, útiles como mercenarios, obreros o comerciantes, pero no una potencia real, y mucho menos una amenaza. Eso cambió cuando apareció el Behemoth. Aquella nave de batalla no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto antes. No tenía las líneas elegantes de los buques de guerra élbicos, ni la arquitectura orgánica y fluida de los Sith. No, el Behemoth era brutal en su diseño, bordes afilados, un blindaje grueso y soportes de armas que sobresalían por todo el casco. Irradiaba poder, no gracia. Y no estaba solo. A sus costados, dos naves más pequeñas, la Revenant y la Puño Titán, flanqueaban al Behemoth, cada una más amenazante que cualquier nave de guerra que la Unión hubiera encontrado jamás. Llegaron en respuesta a la masacre en Próxima Centauri. El colectivo Drat, una raza insectoide que dominaba la mitad de la galaxia conocida, había cometido un error fatal. Destruyeron una colonia humana suponiendo que la Tierra se sometería, como tantas otras especies lo habían hecho antes. Los Drat pensaron que la humanidad rogaría por piedad. En su lugar, obtuvieron al Behemoth. Los diplomáticos de la Unión Galáctica buscaban desesperados una explicación. Enviaron mensajes frenéticos a sus aliados, pidiéndoles que se prepararan para lo que se avecinaba. Sin embargo, los Drat se rieron. Para ellos, los humanos no eran más que plagas, una molestia menor. Reunieron sus flotas, listos para aplastar lo que fuera que la Tierra se atreviese a mandar. Y entonces el Behemoth abrió fuego. El primer disparo destrozó la nave de guerra principal de los Drat en un instante. Sus escudos, que habían resistido siglos de guerra contra razas consideradas inferiores, se desintegraron como papel ante la fuerza de la artillería humana. La Unión observó con horror cómo la humanidad demostraba lo que nadie había creído posible, una verdadera supremacía tecnológica. Cañones de plasma abrasaban los cascos enemigos. Rondas cinéticas, del tamaño de autobuses urbanos, atravesaban las formaciones rivales como si fueran de cristal. Railguns disparando proyectiles a velocidades cercanas a la de la luz destrozaban flotas enteras antes de que pudieran reaccionar. Los Drat gritaron pidiendo refuerzos. Enviaron cientos de naves de guerra para detener el embate humano. No sirvió de nada. La Tierra había sido subestimada durante siglos. Había observado a la galaxia, estudiado su tecnología y aprendido sus debilidades. Y, cuando llegó el momento, no solo alcanzaron el nivel de las grandes potencias, los superaron a todas en un instante brutal y aterrador. La Unión Galáctica entró en pánico. Si los humanos podían hacerle esto a los Drat, ¿qué podrían hacerle al resto? Entonces llegó la transmisión final desde el Behemoth, un mensaje simple que se transmitió a todos los mundos de la Unión. La Tierra no olvida. La Tierra no perdona. Manténganse al margen. Y así, la galaxia quedó sumida en el horror. Los restos de la flota Drat seguían flotando en el vacío, los rescoldos brillantes de las naves destrozadas proyectando sombras inquietantes contra el fondo estrellado. La batalla había durado menos de una hora, pero su impacto se sentiría durante siglos. En el Alto Consejo de la Unión Galáctica, una asamblea compuesta por las especies más poderosas del universo conocido, reinaba un silencio sobrecogedor. Las imágenes del ataque del Behemoth se reproducían en una gigantesca pantalla holográfica en el centro de la gran cámara. Nadie lo había previsto. El embajador Yar de los Elvar, un diplomático alto, de piel plateada, cuya raza había dominado la política galáctica durante milenios, fue el primero en hablar. Nos equivocamos, admitió, con la serenidad que lo caracterizaba ahora reemplazada por la incomodidad. La humanidad no era lo que creíamos. El delegado insectoide Katari, que hacía sonar sus mandíbulas con nerviosismo, chasqueó en respuesta. Destruyeron todo un grupo de batalla. Los Drat tenían casi 100 naves de guerra. Y los humanos, solo 3, interrumpió el gran mariscal Sorak de los Tales, con sus rasgos felinos tensos. Solo necesitaron 3. Un silencio se extendió en el consejo. Jamás se había tomado en serio a la humanidad como fuerza militar. Se suponía que sus flotas eran anticuadas, débiles, apenas capaces de defenderse. Y sin embargo, ahí estaban, de pie sobre las ruinas de uno de los imperios más temidos de la galaxia. Pero no era solo la victoria lo que aterraba al Consejo, sino la forma en que habían luchado.
Otras especies habían abandonado hacía tiempo el armamento cinético en favor de armas de energía. Pero los humanos habían perfeccionado ambas. Sus naves disparaban proyectiles hiperdensos a velocidades relativistas, desgarrando escudos que deberían haber sido impenetrables. No deshabilitaban las naves enemigas, las aniquilaban, reduciéndolas a escombros en cuestión de segundos. No vinieron a negociar, murmuró el representante Cid, su forma gelatinosa temblando. No pidieron reparaciones. Ni siquiera declararon la guerra formalmente. No, asintió Yar con gravedad. Vinieron por venganza. En ese momento llegó una nueva transmisión. El alto mando de la Unión esperaba una exigencia, tal vez una amenaza. Pero lo que recibieron fue una declaración precisa y fría. No buscaremos la guerra con la Unión. No nos expandiremos más allá de nuestras fronteras. Pero si alguno de ustedes llega a tocar otro mundo humano, haremos con sus flotas lo que hicimos con los Drat. Un silencio pesado siguió a aquellas palabras y luego la señal se cortó. El mensaje era claro, los humanos no reclamaban territorios, no exigían tributos ni buscaban aliados. Habían venido para dejar clara su posición. Y lo habían hecho de tal modo que, en todas las sedes de gobierno de la galaxia, surgía un pensamiento aterrador: ¿qué pasaría si los humanos decidieran querer más? El colectivo Drat había quedado acabado. Su mundo natal, antes un planeta fortaleza repleto de su especie, yacía en un silencio tétrico. No porque la humanidad lo hubiera destruido, el Vigímez había dejado intacto el planeta Drat. Pero el mensaje había sido recibido sin ninguna duda. Los supervivientes Drat se rindieron antes siquiera de que la humanidad llegara a su sistema. Su consejo gobernante se dispersó, huyendo hacia los rincones más lejanos de la galaxia. Su ejército, otrora símbolo de conquista y terror, quedó reducido a escombros que flotaban en el vacío. Las pocas naves de guerra que les quedaban se negaron a presentar batalla, algunas incluso desertaron, ofreciéndose a otros imperios para evitar la ira de la Tierra. Sin embargo, el verdadero origen del temor de la galaxia no era la derrota de los Drat en sí, sino la forma en que habían sido aplastados. Todas las especies habían oído las historias de guerras que duraban décadas, de flotas que se enfrentaban en combates prolongados y de campañas enteras por pequeños pedazos de espacio. Pero los humanos habían acabado con un imperio en cuestión de horas. No lucharon una guerra, ejecutaron una sentencia. Ahora, la pregunta que todos los gobernantes, estrategas y almirantes se hacían era simple: ¿qué más escondían los humanos? La Unión Galáctica hizo todo lo posible por averiguar el verdadero alcance de las capacidades militares de la Tierra. Revisaron informes de inteligencia, enviaron espías, compraron traidores e incluso suplicaron a diplomáticos humanos por una pista. Pero ninguna respuesta llegó. Y eso era lo que más les aterraba, porque los humanos ni siquiera habían movilizado toda su flota. El Vigímez y sus escoltas representaban solo una fracción del poder terrestre. Nadie sabía dónde estaba la flota real, ni cuántas naves la componían, ni qué armas poseían. Por primera vez en la historia, la galaxia no temía que un imperio intentara conquistarla, temía un imperio que no tenía interés en conquistar, uno que solo se movía cuando era provocado pero que, al hacerlo, no dejaba nada atrás. La Confederación Alvari, que solía ser una de las mayores críticas de la humanidad, retiró en silencio sus patrullas de la frontera humana. Los Cari, quienes antaño habían esclavizado a prisioneros humanos, de pronto abolieron sus programas de trabajos forzados. Y los Cid, que se enorgullecían de su neutralidad, se negaron a hablar del tema. Incluso el cuerpo gobernante de la Unión Galáctica, normalmente tan ágil en imponer sanciones y dictar la política interestelar, no hizo nada. En el fondo, todos sabían la verdad: si la humanidad decidía desatar una guerra total, nada en la galaxia podría detenerla. Tras la demostración de fuerza de la humanidad, se extendió el silencio por las estrellas. Ninguna especie se atrevió a provocarlos. Por primera vez en la historia galáctica, había una sola fuerza intocable. Incluso los imperios más belicosos, aquellos que antes se burlaban de la idea de la supremacía humana, susurraban en voz baja sobre el Vigímez. Pero mientras la galaxia se encogía de miedo, la humanidad no se cruzó de brazos. En lo más profundo del sistema Sol, en una estación orbital secreta oculta tras la sombra de Júpiter, el verdadero mando militar de la Tierra se reunió. A diferencia de los consejos llenos de pánico de la Unión Galáctica, los hombres y mujeres en torno a la mesa de guerra permanecían inquietantemente serenos. Habían previsto este desenlace. El almirante Jonathan Hayes, artífice de la doctrina de guerra de la humanidad, se inclinó hacia adelante. Su voz, aunque tranquila,
Llevaba el peso de lo que acababa de suceder. La Unión está asustada, dijo, con sus ojos grises de acero recorriendo la sala. Ese era el objetivo. A su alrededor, estaban los cerebros responsables de la supremacía terrestre, generales, estrategas, científicos. Nadie celebraba. No hubo brindis ni jactancias. La humanidad había ganado una batalla, pero su verdadera guerra acababa de empezar. Una mujer de rasgos afilados, sosteniendo una tablilla de datos, aclaró la garganta. Los Drat están destrozados. Su economía colapsará en pocos meses. Hay informes de facciones menores que ya están repartiendo los restos de su territorio. Hayes asintió con la cabeza. Era de esperar. En el momento en que los Drat mostraron debilidad, los buitres de la galaxia cayeron sobre ellos. Así es como funciona el poder aquí. Otro oficial, un hombre joven de piel oscura y un ojo cibernético, intervino. La Unión no ha hecho ningún movimiento contra nosotros, pero hemos interceptado transmisiones entre los Elvar y los Cid. Están realizando simulaciones y estudiando posibles conflictos contra la Tierra. Una sonrisa fugaz apareció en los labios de Hayes. El oficial vaciló antes de continuar. Ninguno de sus modelos les da la victoria. Una leve risa recorrió la sala, pero no era divertida, sino el tipo de risa que comparten los soldados que conocen una verdad terrible. Hayes se reclinó en su asiento, entrelazando los dedos. Entonces procedemos según lo planeado. La mujer de enfrente entornó los ojos. ¿Cree que aún nos pondrán a prueba? Siempre lo hacen, respondió Hayes. El miedo no dura para siempre. Tarde o temprano, alguien se sentirá valiente. Pensará que vencimos a los Drat de pura suerte, que no tenemos suficientes naves para una guerra prolongada, o que podrán unirse contra nosotros. La sonrisa de Hayes se desvaneció y su voz se volvió tan fría como certera. Y cuando lo hagan, les recordaremos por qué la galaxia debe temernos. La sala se sumió en silencio. Nadie allí mostraba sed de sangre ni crueldad, pero sí una certeza inquebrantable. La galaxia había cometido el error de subestimar a la humanidad una vez. No se les daría una segunda oportunidad. Los días que siguieron a la destrucción de la flota Drat sacudieron a la comunidad galáctica. Todos los imperios principales, todos los consejos gobernantes y todos los señores de la guerra se quedaron con el mismo pensamiento: ¿qué hemos hecho? Durante siglos, la humanidad había sido tratada como poco más que una nota al margen, confinada a su pequeño sector del espacio, disputándose recursos, apenas adaptándose a las grandes potencias del universo. Habían servido como mercenarios, comerciantes y exploradores, pero nadie los había temido de verdad. No hasta ahora. Y, sin embargo, el miedo por sí solo no mantendría a la galaxia a raya para siempre. El almirante Jonathan Hayes lo sabía mejor que nadie. Sentado en el centro de mando de la estación oculta de la Tierra, revisaba informes de inteligencia que se desplazaban por su pantalla. La Unión Galáctica estaba sacudida, pero eso no significaba que estuviera derrotada. Ya estaban pensando, planeando, y algún día actuarían. La guerra contra los Drat no había sido una guerra, sino una ejecución. Pero el próximo conflicto, el que Hayes sabía que era inevitable, sería diferente. Señor, interrumpió una voz sus pensamientos. La comandante Liz Carter estaba en posición de firmes, con expresión sombría. Hemos detectado un aumento en los movimientos de flota a lo largo de nuestras fronteras. Hayes exhaló con lentitud. ¿Qué facciones? La Confederación Albari y el dominio Cid están reforzando sus líneas defensivas. También interceptamos una transmisión a toda la Unión. Carter tocó su tableta holográfica y apareció el mensaje. La imagen granulada del alto canciller Orlan, uno de los líderes políticos más poderosos de la galaxia, cobró vida. Su voz, medida pero cargada de tensión, resonó. Los sucesos en Próxima Centauri han demostrado una verdad aterradora. La humanidad posee armas más allá de todo lo que hemos imaginado. Su flota, antaño descartada como primitiva, es capaz de una aniquilación sin precedentes. No podemos dejarnos dividir por el miedo. Debemos mantenernos unidos. Debemos hallar la forma de impedir que semejante fuerza vuelva a desatarse sobre la galaxia. Hayes resopló. Se están uniendo contra nosotros. Carter asintió. Es cuestión de tiempo antes de que intenten algo. Tienen miedo, dijo, pero el miedo genera desesperación. No permanecerán inactivos para siempre. Intentarán descubrir nuestros secretos, infiltrarse, incluso lanzar un ataque preventivo.
Estamos monitoreando todas las posibles incursiones, lo tranquilizó Carter. Hasta el momento, ninguna nave ha cruzado nuestro espacio. Hayes se puso en pie y se acercó al gran ventanal que dominaba el rugir tormentoso de Júpiter. La estación negra no podía verse a simple vista, se hallaba oculta en el cinturón de radiación del planeta, invisible para cualquier tecnología de sensores conocida. Era el corazón del arsenal de la Tierra, el lugar donde se desarrollaban en secreto sus proyectos más peligrosos. ¿Y nuestros propios movimientos?, preguntó. Carter vaciló un momento. El mando de flota mantiene al Vigímez en la estación Titán, a la espera de nuevas órdenes, pero, miró al almirante. Con todo respeto, la Unión no se mantendrá a la defensiva para siempre. Están forjando alianzas mientras hablamos. Si vienen a por nosotros, lo harán juntos. Hayes se volvió hacia ella con expresión inescrutable. Entonces debemos asegurarnos de que nunca vengan a por nosotros. Carter frunció el ceño. ¿Sugiere un ataque preventivo? No, todavía no. Pero debemos demostrarles que su miedo está justificado, que no existe victoria contra nosotros. No iniciamos guerras, comandante, exhaló. Las acabamos antes de que empiecen. Carter no respondió de inmediato, pero el peso de sus palabras quedó suspendido en el aire. La galaxia observaba, esperando a ver si la humanidad daría otro paso. Y justamente eso era lo que Hayes deseaba, tenerlos en vilo. Ponga en marcha el protocolo Flota Fantasma, ordenó. Recordémosle a la galaxia que, sin importar dónde se oculten o cuántas alianzas formen, su mirada se fijó en la furia de las tormentas jovianas, la humanidad siempre está vigilando. Había comenzado el primer paso de la verdadera guerra de la Tierra. Las estrellas pertenecían a la humanidad ahora, aunque no de la forma en que la Unión Galáctica había proclamado su dominio, con tratados y acuerdos comerciales. El dominio humano era mucho más aterrador, silencioso, incontestado, una presencia que se cernía sobre todos los imperios, invisible pero innegable. Y el almirante Jonathan Hayes pensaba mantenerlo así. En las profundidades de la estación negra, oculta tras las tormentas de radiación de Júpiter, el centro de mando zumbaba con actividad constante. Los oficiales trabajaban en silencio, procesando informes de inteligencia, monitoreando movimientos de flota y asegurándose de que el ojo vigilante de la humanidad no parpadeara nunca. La comandante Elise Carter se acercó a Hayes con expresión adusta. Señor, la Unión ha comenzado a movilizarse. Nuestros drones de vigilancia han detectado ejercicios a gran escala cerca del espacio Elbar. Hayes apenas reaccionó. ¿Cuántas naves? Al menos 300, respondió. En su mayoría Elbar, pero hay algunas naves Cit. Se están entrenando juntos, simulando enfrentamientos a gran escala, hizo una pausa. Sus simulaciones se centran en contrarrestar al Vigímez. Hayes exhaló con lentitud. Previsible. Era inevitable. El miedo es un gran motivador, pero no dura mucho. Al final, la paranoia los empuja a planificar. La Unión sabe que no pueden permitir que sigamos existiendo como una potencia sin control. Intentarán encontrar nuestros puntos débiles, desarrollar contramedidas, y, cuando crean estar listos, atacarán, giró hacia Carter. ¿Hay indicios de que planeen un movimiento inmediato contra nosotros? Ella negó con la cabeza. Por el momento, no. Están preparándose. Pero el hecho de que los Albari y los Cid cooperen es algo sin precedentes. Significa que se lo toman en serio. Hayes contempló el mapa galáctico holográfico frente a él, con marcadores rojos que mostraban los movimientos conocidos de flotas. Veía las piezas moviéndose. La Unión quería la guerra, no se daban cuenta de que ya la habían perdido. ¿Han detectado algo de lo nuestro?, preguntó. El protocolo Flota Fantasma sigue sin ser detectado, dijo Carter. Tenemos naves furtivas desplegadas en sus sistemas, vigilando. Hayes asintió. Perfecto. El momento en que la Unión actúe, estarán luchando contra un enemigo que ya conoce todos sus planes, se volvió hacia ella. Que el Vigímez se dirija a la línea defensiva de Kepler. Nada de enfrentamientos directos, pero quiero que lo vean. Que sepan que está ahí, esperando. Carter esbozó una leve sonrisa. ¿Quiere que duden? Quiero que comprendan, corrigió Hayes. Antes de que se les pase por la cabeza atacarnos, deben sentir el peso de lo que están considerando, entrecerró los ojos. Porque si atacan, no será una guerra, comandante. Será una extinción. Al otro lado de la galaxia, en el corazón de la Confederación Albari, el alto canciller Orlan se sentaba en su cámara privada,
contemplando con creciente desasosiego los últimos informes de inteligencia. Los datos mostraban a un solitario buque de guerra humano flotando en la frontera del espacio de la Unión, el Behemoth. Ni se movía ni disparaba, pero estaba ahí, como un depredador que observa a su presa. Orlan se volvió hacia sus asesores militares. Díganme, dijo con cautela, ¿tenemos algún arma que pueda rivalizar con esa nave? Silencio. Los oficiales se miraron entre sí, inseguros. Por fin, uno de ellos se aclaró la garganta. No, confesó. No tenemos nada. Un escalofrío recorrió a Orlan. Esperaba otra respuesta, pero no la obtuvo. Por mucho que entrenaran y construyeran naves, la verdad seguía ahí, la humanidad ya estaba en guerra con ellos, la Unión todavía no lo sabía. En cuanto el Behemoth se plantó en la línea defensiva de Kepler, la Unión Galáctica se detuvo en seco. Mensajes urgentes circularon por canales cifrados, altos funcionarios susurraron en pasillos a oscuras y los analistas militares se esforzaron por interpretar las intenciones humanas. El Behemoth no había cruzado a su territorio ni disparado un solo tiro. Solo existía allí, y con eso bastaba para poner a la galaxia al borde del pánico. En el Alto Consejo de la Confederación Albari, el canciller Orlan se encontraba ante un despliegue holográfico, la mirada clavada en la imponente nave de guerra. A pesar de la distancia de millones de kilómetros, su sola presencia resultaba sofocante. Un asistente se inclinó hacia él, susurrando con temor apenas disimulado. Señor, nuestras fuerzas están en alerta máxima. Hemos posicionado 3 flotas en la frontera del sector, pero, se detuvo con evidente aprensión, no tenemos idea de lo que hay dentro de esa nave. Ni siquiera sabemos el alcance de la tecnología humana. Ese era el problema. La humanidad solo había mostrado lo que quería que vieran. Habían utilizado el Behemoth contra los Drat, pero ¿y si todo aquello no era más que una cortina de humo? ¿Y si sus armas reales, sus verdaderos buques de guerra, seguían ocultos en algún lugar del espacio desconocido, esperando el momento para atacar? Orlan se giró hacia sus asesores militares. Díganme que tenemos algo, alguna medida de contención. Un estratega Cit hizo sonar sus mandíbulas. Hemos hecho simulaciones de combate contra el Behemoth. En todos los escenarios, terminamos con pérdidas catastróficas. Un silencio sepulcral se adueñó de la sala. Orlan apretó los puños. Estaba dispuesto a la guerra, pero no a esta clase de guerra, en la que ya se iniciaba vencido antes del primer disparo. No podemos permitir que el miedo nos paralice, dijo al fin. Los humanos tienen poder, sí, pero no nos gobiernan. Si creen que pueden intimidar a la Unión hasta la sumisión, están equivocados. Uno de los generales Albari dio un paso al frente. ¿Propone un ataque, canciller? Orlan vaciló. Esa era la cuestión, atacar primero o esperar el golpe inevitable. Ambas opciones implicaban un tipo diferente de sentencia de muerte. No, dijo al fin. Aún no. Pero nos prepararemos. Mientras tanto, a bordo del Behemoth, el almirante Jonathan Hayes observaba las flotas de la Unión a lo lejos. Se reunían como insectos, pequeñas motas en la oscuridad, armadas hasta los dientes pero con miedo de acercarse. Bien, murmuró. La comandante Liz Carter se aproximó, sosteniendo una tableta con informes. Las fuerzas de la Unión se mantienen en posición, sin movimientos agresivos. Tienen miedo, respondió Hayes. Pero el miedo no durará para siempre, añadió ella. El almirante consultó un mapa galáctico en una pantalla frontal. Las fuerzas de la Unión estaban dispersas, sin un verdadero punto de reunión que pudiera resistir un enfrentamiento a gran escala. Si estallaba la guerra, se partirían como cristal bajo un martillo. Aún así, ese no era el plan. No todavía. Vendrán a nosotros primero, dijo Hayes. Es la naturaleza de los imperios asustados. No atacan de inmediato, tantean, envían espías, tal vez pequeñas fuerzas, para medir nuestra reacción. ¿Y cuando lo hagan? Preguntó Carter. No reaccionaremos. Terminaremos con ellos antes de que entiendan lo que pasa. Hayes se volvió hacia los oficiales de a bordo. Pero primero, dejémoslos creer que aún tienen el control. Démosles un respiro. Que piensen que están tomando las decisiones correctas. Carter exhaló lentamente. Jugaremos a largo plazo, entonces. Hayes asintió. Y cuando llegue el momento, su voz se heló, se lo quitaremos todo. La Unión Galáctica comenzó a deshilacharse tras el mensaje "estamos dentro de sus muros" que apareció en cada canal militar seguro.
Nadie sabía de dónde provenía, no quedó registrado en los sistemas de transmisión. Simplemente había aparecido, como si la humanidad misma lo hubiera susurrado. El canciller Orlan se encontraba en su cámara privada, mirando aquellas palabras que se repetían en la pantalla holográfica. Su piel se erizaba de puro terror. ¿Qué significa esto?, exigió saber. Un oficial de inteligencia de la Unión, con la tez albari más pálida de lo habitual, tragó saliva. Significa, canciller, que ya están aquí. Un escalofrío recorrió a Orlan. ¿Cómo? ¿Cómo pudieron infiltrarse tan rápido? No lo sabemos. No hay intrusiones confirmadas, ni brechas en nuestros sistemas de seguridad, ni señales de flotas humanas en nuestro espacio. Pero, el oficial no sabía qué más decir, el mensaje es claro. Los humanos querían que la Unión lo supiera, estaban allí, en algún lugar. No atacaban, no negociaban, solo esperaban. Era guerra psicológica en su forma más pura. Y estaba surtiendo efecto. En el Vigímez, el almirante Jonathan Hayes supervisaba los últimos informes del protocolo Flota Fantasma. Todas las infiltraciones seguían sin ser detectadas. Tenían registradas cada estación de reabastecimiento, cada ruta de suministros y cada despliegue de flotas de la Unión. Lo sabían todo. Es hora, dijo Hayes. La comandante Carter asintió, enviando el siguiente mensaje a la Unión. Un simple pulso, imposible de rastrear, surcó los canales de la Unión. Llevaba un mensaje que no necesitaba más explicación. Ya estamos dentro de sus muros. Y con eso, la guerra para la humanidad había comenzado de verdad. El pánico se propagó como incendio en la Unión Galáctica. Aquel mensaje breve y escalofriante, ya estamos dentro de sus muros, había invadido todos los canales seguros. Nadie supo su origen, no había registros ni indicios de su procedencia. Era como si la propia humanidad se los hubiera susurrado al oído. El canciller Orlan permanecía encerrado en su cámara, contemplando esas palabras que se repetían en la pantalla. Sus garras temblaban de agitación. ¿Qué significa esto?, preguntó de nuevo, desesperado. Un oficial de inteligencia negó con la cabeza. Significa que ya han entrado, canciller. Orlan sintió un escalofrío. ¿Cómo pudieron infiltrarse tan rápido? No lo sabemos. No se han detectado infiltraciones ni brechas, ni se han capturado agentes humanos. No hay señales de sabotaje. Aún así, todos creen que es verdad. Y ese era el mayor temor, no había pruebas concretas, pero toda la Unión estaba convencida de que los humanos se habían infiltrado. Nadie confiaba en sus propios sistemas de seguridad. Nadie sabía si se hallaban en las esferas más altas de gobierno. La paranoia desgarraba a la Unión desde dentro. Mientras tanto, la flota fantasma seguía su avance invisible por el espacio de la Unión, sin atacar ni ser detectada, tan solo recopilando datos. A bordo del Vigímez, el almirante Hayes observaba la pantalla donde se reunían esos informes, sabían cada detalle de los movimientos enemigos, cada estación de reabastecimiento, cada plan defensivo. Llegado el momento, la Unión se desangraría antes de lanzar siquiera su primer ataque. Van a intentar probarnos primero, dijo Hayes. Es lo habitual con el miedo. No atacan de inmediato, sino que tantean el terreno. ¿Y qué haremos nosotros?, preguntó la comandante Carter. Les enseñaremos las consecuencias de esa prueba, Hayes sonrió con frialdad. Que se den cuenta de que no hay escapatoria. La Unión, en su consejo de guerra en Cersis Prime, se consumía en su propia tensión. El alto canciller Orlan presidía la sala, rodeado de sus generales y almirantes, con un inmenso holograma que mostraba los supuestos movimientos de la flota humana, o lo que creían que eran tales movimientos. El Vigímez permanece cerca de Kepler, informó un estratega albari. Se han detectado más naves humanas en sus sistemas centrales, pero no hay indicios de que movilicen toda su fuerza. Un almirante Cid, moviendo con nerviosismo sus mandíbulas, intervino. Precisamente eso nos preocupa. No hay pruebas de una gran flota ni de más naves de la escala del Vigímez. ¿Y si ni siquiera la necesitan? Orlan miró el mapa. El miedo le gritaba que se retirara de inmediato, pero su orgullo le impedía admitir la derrota. No podemos permitir que dominen la galaxia sin resistencia, gruñó. Si les dejamos hacer, terminarán por usarnos de ejemplo. ¿Tenemos idea de dónde atacar?, preguntó el oficial de inteligencia. Por lo que sabemos, podrían estar esperándonos, listos para emboscarnos. Silencio. Finalmente, Orlan se irguió. Enviaremos una flota a la línea defensiva de Kepler.
Una demostración de fuerza, no un ataque. Solo para ver cómo responden. ¿Y si responden con el Behemoth? Preguntó alguien. La expresión de Orlan se endureció. Entonces sabremos a lo que nos enfrentamos. Unas horas más tarde, en la línea defensiva de Kepler, llegó la flota de la Unión, formada por casi 200 naves de guerra. Iban en formación, con armas preparadas pero sin disparar. Una demostración de fuerza innegable. Entonces lo vieron. Una nueva nave, más grande que cualquier otra que la galaxia hubiera conocido jamás. Una nave monstruosa, de un negro abisal que parecía absorber la luz. Hacía que el Behemoth pareciera pequeño. No había registros de su existencia, ni informes de inteligencia que la mencionaran. Jamás se la había visto. La flota de la Unión, a pesar de su número, titubeó. Y entonces la nave habló. Están al borde de su propia destrucción. El mensaje resonó en todos los canales, con una voz sintética, casi desprovista de vida, pero con un peso abrumador. Las naves de la Unión, antes tan seguras de su demostración de fuerza, se encontraron mirando a lo desconocido. Y comprendieron, por primera vez, la verdad: la humanidad nunca había necesitado luchar contra ellos, la humanidad ya había ganado. El vacío del espacio nunca se había sentido tan opresivo. La flota de la Unión, reunida como una orgullosa muestra de poder, flotaba ahora en un silencio sobrecogedor frente a aquella descomunal nave de guerra. Sin nombre ni insignias, sin señales de energía detectables, y aún así con una presencia que aplastaba. Están al borde de su propia destrucción. La voz era sintética, inhumana, y pesaba en la mente de cada oficial de la Unión. Era una advertencia que no necesitaba más explicaciones. A bordo de la nave insignia de la Unión, la Vigilancia Eterna, el almirante Bra, de la Confederación Albari, contuvo la respiración. Sus dedos temblaban sobre el panel de control, pero no se atrevía a dar la orden de disparar. Había sido soldado durante décadas, había luchado guerras contra enemigos implacables, pero nunca se había sentido tan indefenso como en ese momento. ¿Órdenes, almirante?, susurró uno de sus oficiales. Bra dudó. ¿Qué era esa cosa? ¿Otra superarma? ¿Un destructor de planetas? El Behemoth ya resultaba temible, pero esto era algo completamente distinto. Y la humanidad nunca lo había mencionado, lo habían mantenido en secreto hasta ahora. Bra consideró la posibilidad de retirar su flota. Pero si lo hacía, la Unión perdería toda credibilidad. Aún así, sus sensores no detectaban vida a bordo de esa nave, ni firmas de calor, ni lecturas biológicas. Aquella nave no estaba tripulada, era otra cosa. Y esa revelación lo estremeció. El silencio se alargó en el puente. Sus oficiales esperaban su orden. Podía avanzar, exigir negociaciones, incluso ordenar un ataque de prueba para medir sus defensas, pero, en lo más profundo, Bra ya sabía cómo terminaría todo eso. Tomó aire con lentitud. Replegaos. Las miradas de incredulidad se extendieron por la cubierta de mando, pero nadie protestó abiertamente. Nadie deseaba quedarse allí. La flota cambió el rumbo. Una a una, las naves dieron media vuelta, retirándose sin decir nada más. En la nave humana sin nombre, el almirante Jonathan Hayes observó la desaparición de las fuerzas de la Unión en la pantalla de sensores. Dejó escapar una leve sonrisa. Fase 1 completa, dijo la comandante Liz Carter. Han mordido el anzuelo. Nunca iban a pelear, replicó Hayes, cruzándose de brazos. Pero ahora lo saben. Ahora entienden que el Behemoth no era lo peor que podíamos mostrar. Carter asintió. ¿Qué hacemos después? Hayes se volvió hacia el gran ventanal, con las estrellas extendiéndose ante él. Ahora dejamos que descubran que ya han perdido. En el Consejo de Guerra de la Unión, en Cersis Prime, la atmósfera era insoportable. El alto canciller Orlan contemplaba en la pantalla central las imágenes de la retirada de la flota del almirante Bra. Aquella nave humana nunca disparó. Y, aún así, la Unión se retiró. Ni siquiera nos enfrentaron, musitó alguien. No lo necesitaban, respondió Orlan con amargura. Nos muestran la punta de la espada, asegurándose de que la veamos antes de decidir usarla. La Unión se hallaba ante una encrucijada. Podían intentar la diplomacia, pero ¿qué podían ofrecer si ya estaban superados? Podían intentar reunir a sus fuerzas, pero ¿cómo luchar contra un enemigo que ya había ganado sin disparar un segundo tiro? Orlan apretó los puños. No pensaba rendirse ni permitir que la Tierra dominara la galaxia sin freno.
Pero cada fibra de su ser le gritaba lo mismo: el destino de la Unión ya no estaba en sus manos, sino en las de ellos. La Unión Galáctica había existido durante 1000 años, resistiendo guerras, colapsos económicos, rebeliones y amenazas externas. Había cedido, pero nunca se había roto. Hasta ahora. La humanidad había logrado lo que ningún imperio, señor de la guerra o especie había hecho jamás: destrozar la voluntad de la Unión sin necesidad de disparar una segunda vez. Por toda la galaxia, el miedo se arraigó en cada gran potencia. Los Alvari, antes orgullosos e inquebrantables, retiraron sus flotas de regiones disputadas, temerosos de provocar más a la humanidad. El dominio Cid, famoso por su expansión implacable, detuvo sus campañas militares, mientras sus señores de la guerra temían que la Tierra los vigilase desde las sombras. Las rutas comerciales colapsaron, los diplomáticos trataron de salvar alianzas que se resquebrajaban, y en los círculos más sombríos, algunos incluso sugerían lo impensable: que la Unión se sometiera a la Tierra antes de que fuera demasiado tarde. Y entonces llegó el mensaje final. No se envió por canales oficiales ni lo entregó un embajador o una baliza subespacial. Simplemente apareció en cada sistema de comunicación planetario, en cada consola militar, en cada terminal privado de los líderes. Decía: la guerra terminó antes de empezar, ustedes simplemente no lo sabían. La Tierra no busca conquistas. No necesitamos la guerra. Pero si alguno de ustedes se atreve a levantar la mano contra nosotros otra vez, no quedará nada de ustedes. Los líderes de la Unión, ya al borde del colapso, comprendieron entonces cuál era su único camino. Una a una, las grandes potencias de la galaxia anularon en silencio sus planes de guerra. Se retiraron flotas defensivas, cesaron escaramuzas en la frontera humana, y sin que mediara un tratado ni una rendición formal, la Unión Galáctica, ese gran conglomerado que había regido durante un milenio, se fracturó, convertida en estados obedientes. La Tierra no impuso un dominio a la fuerza, no necesitó conquista. Gobernó con la certeza de que si la Unión volvía a desafiarla, sería el último error de su historia. Mientras veía cómo las últimas flotas de la Unión se retiraban de los territorios en disputa, el almirante Jonathan Hayes se permitió un breve instante de satisfacción. La guerra nunca había sido por territorio. Nunca había sido por conquista. Se trataba de marcar un precedente. La humanidad había sido subestimada durante demasiado tiempo, y esa era la época que acababa de llegar a su fin. Se volvió hacia la comandante Liz Carter. Se acabó. Ella asintió, soltando el aire con cierto alivio. ¿Y ahora qué? Una tenue sonrisa cruzó el rostro de Hayes. Ahora vigilamos y esperamos. Porque siempre habrá alguien que olvide la lección que hemos enseñado hoy. Y cuando lo hagan, la Tierra estará ahí para recordárselo.